Dios, a su nombre. ¿Quién vive? Amén, amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor esta mañana? Qué precioso tiempo de adoración. Espérate. Gloria a Dios, se sintió el poder de Dios, ¿verdad? Estaba yo ahí, se sintió un derramamiento del Espíritu Santo. Me recuerda de ese himno, Dios está aquí, tú no lo ves. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Dice, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Así que sabemos que Dios está aquí. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Jeremías capítulo 29. El tema de hoy es esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Y el mensaje sale o surge de algo que he estado observando, porque he visto en las dos congregaciones, no solamente en la congregación aquí, sino con otros pastores. Yo me congrego semanalmente con los pastores de la sección en oración, todos los miércoles a las 12. Y he visto que muchos están experimentando ataques del diablo, o sea, cosas que nunca esperaríamos y cosas que nos sorprenden, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que esto todavía no ha terminado. Gloria a Dios. Dios, estamos en el medio de la situación, ¿verdad? Y no vamos de mal en peor, como decimos nosotros los hispanos. Amén. Vamos a donde estamos, a la gloria. Gloria a Dios, de gloria en gloria en gloria, como cristianos, como seguidores de Jesús. Bueno, Jeremías 29, comenzando el versículo 12, dice, entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Amén, amén. Señor, damos las gracias por tu palabra. Muévete, Señor, a través de ella. Tú conoces cada corazón aquí, cada necesidad que tenemos. El que vino aquí, Señor, quizás dándose por rendido, Señor, quizás el diablo lo ha atacado tanto que está cansado, cansada, Señor. Pero yo te pido, Padre, que tú lo levantes, la levantes, Señor, y le dé la victoria, Padre, que tú ya les has dado, que ella o él puedan realizar, gloria a Dios, lo que tú has hecho en el ambiente espiritual, Señor. Muévete, Señor, revélanos lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia, Señor, a través de tu palabra. Te lo imploramos en el dulce nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, y el pueblo de Dios nos dice, amén, amén. ¿Pueden sentarse, amados? Leamos el pasaje completo de donde sacamos nuestros versículos claves esta mañana en contexto. Y sale de Jeremías capítulo 29 del 10, versículo 10 al 13, en la versión NVI. Y leemos, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Versículo 11. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Hemos leído, ¿verdad?, el versículo 11 1,000,000 de veces, pero nunca verdaderamente comprendemos completamente el contexto en el que se dicen estas palabras. Todos lo interpretamos como algo parecido a han vuelto los días felices. El cumplimiento de los planes que Dios anunció aquí a través de su profeta Jeremías lo interpretamos como inminente, que está a vuelta de la esquina, que por ahí viene, ya está aquí. Es la forma en que la mayoría de nosotros intentamos vivir nuestras vidas cristianas, creyendo siempre que Dios está obligado a responder espontáneamente a nuestras oraciones sin demora alguna. Cuando descubrimos que no lo hace,
entramos en pánico, sufrimos una crisis de fe total. ¿Es Dios real? Y si es real, ¿me escucha? O como vimos, ¿verdad?, entre los discípulos y Jesús, cuando estaban en aquella barca, que ellos pensaban si iba a zozobrar. Jesús, ¿no te importa que perecemos? Solo cuando leemos el versículo en contexto entendemos, amados hermanos, que Dios le habla a su pueblo a quien ama. Un pueblo que por la voluntad de Dios, no es porque, o sea, Dios estaba completamente en control, amados, porque nosotros entramos en crisis en nuestras vidas o padecemos algún ataque o alguna enfermedad, no quiere decir que Dios nos ha abandonado. Muchas veces lo que significa es que Dios nos ha inscribido en una escuela nueva, a donde vamos a aprender algo que no sabíamos anteriormente. Me recuerda de Job, ¿verdad? De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Tuvo que pasar por un sufrimiento enorme para poder llegar al punto a donde podía ver a Dios, tener su mirada puesta en Dios. Por eso es que tenemos que mantenernos fijamente mirando al Señor, el autor y consumidor de nuestra fe. Solo cuando leemos el versículo en contexto entendemos que Dios le habla a su pueblo, a quien ama, un pueblo que por la voluntad de Dios ha sido llevada al cautiverio bajo el imperio babilónico, por lo que no serían 70 minutos, ni 70 horas, ni 70 días, ni siquiera 70 meses. Se dirige un pueblo que ya estaba pagando un alto precio por su desobediencia y rebelión contra su Dios, y que tendría que permanecer en cautiverio y en exilio de su tierra durante 70 años. Es interesante aquí que se lo dice. Yo creo que se lo tuvo que decir porque después de unos 5 años o 10 años, quizás muchos de ellos se darían por vencido. Así que Dios tuvo que decirle: mira, no va a ser 20 ni 30 años, va a ser 70 años. Mira a su vecino y dígale: tranquilízate. Imagínate que Dios te diga algo así a ti. O sea, para mí, si me dice 70 años, es decir, voy a morir antes de llegar ahí, ¿verdad? A menos que Dios haga un tremendo milagro conmigo. Justo antes de decir esto, Dios le aconseja que se sientan cómodos donde están. Muchas veces yo predico que no tenemos, porque nosotros nos podemos cómodo en el agujero donde nos metemos. Y a veces yo charlo, ¿verdad? Digo que compramos cortinas, ponemos carpeta, ¿verdad? Traemos un diseñador para arreglar el hoyo donde nos encontramos. Típicamente un predicador no te dice: bueno, ponte cómodo. Te dice: reprende al diablo, salte de ahí, sal del hoyo. Pero aquí Dios le está diciendo exactamente lo opuesto, acomódate. Porque vas a pasar un poquito de tiempo a donde te encuentras. En el versículo del 5 al 7 les aconseja: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, cásense y tengan hijos y hijas, también casen a sus hijos y hijas, para que a su vez ellos les den nietos, multiplíquense allá y no disminuyan. Además, es interesante, ¿verdad?, que el Señor quiere que nosotros crezcamos en el hoyo donde nos encontramos. Pensamos que cuando estamos en el hoyo nos debilitamos. Amados hermanos, muchas veces cuando estamos pasando por eso es a donde más fuerte nos podemos. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y
pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Él les advierte que no se dejen engañar por las palabras de los falsos profetas y adivinos que están entre ellos. Eso lo encontramos en la iglesia. Dice aquí, y que no escuchen los sueños que en palabras de Dios, literalmente Dios le dice, que no escuchen los sueños que en las palabras de Dios ustedes los alientan a tener. El sueño que me conviene, la profecía que me conviene. Es una cosa que interesante, ¿verdad? La profecía ha cambiado entre los años. Yo me recuerdo cuando yo era pequeñito y venían profetas, amados hermanos, nosotros no queríamos recibir profecía. Ahora la gente se van y quieren, mira que tal profeta viene con palabra de Dios y la gente sube, mira, dame una profecía. Yo siempre también, ¿verdad? Para mí, yo hago chistes porque para mí, yo no quiero ni mirarle los ojos al profeta porque me siento desnudo. ¿Sabe que Dios me puede? ¿Tú sabes que Dios te puede ver? Nosotros somos como mi gato, ¿verdad? Shiloh se esconde detrás de una cortina, solamente la cabeza detrás de esa cortina, el cuerpo entero está fuera de la cortina. Y piensa que me va a tomar de sorpresa. Como muchos hoy en la casa de Dios estaban profetizando mentiras en el nombre de Dios, para sentirse mejor en el agujero en el que estaban y que habían cavado colectivamente. Dios continúa diciéndoles que tendrían esperanza y un futuro después de que su tiempo de sufrimiento hubiera terminado. Y luego termina su pensamiento diciéndoles en el versículo 12, entonces, después de este tiempo de sufrimiento, después de esta prueba, me invocarán, vendrán y orarán a mí y yo les escucharé. Yo le doy gracias a Dios que muchas veces Dios no me escucha. ¿Por qué? Porque digo estupideces. Digo, mira, eso es lo que, Señor, provéeme esto. Y Dios sabe, este está turbado. ¿Por qué? Porque Dios entiende el futuro, yo no lo sé. Para mí esto es lo lógico, eso es lo que debo de tomar, eso es lo que me conviene. Y Dios es como un padre humano, o sea, es como un padre que ama. El muchacho le viene y le dice una cosa completamente ridícula. Y Dios está ahí leyendo un papel, lo mira y le dice, no. Y sigue leyendo su papel. Y nosotros nos enojamos, pero no me está concentrando. Dios, te estoy hablando. No me vas a escuchar. Yo, mientras he madurado en edad, puedo entender que a veces decimos lo más diciendo nada. Hay veces que el silencio comunica más que 1000 palabras. Entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí y yo los escucharé. La pregunta ahora es, ¿cuándo es entonces? Y cuando usted está pasando por pruebas, ¿quiere la respuesta ¿Quieres la respuesta, no? ¿Cuándo es entonces? ¿Cuándo es entonces? ¿Cuándo es mi entonces? ¿Cuándo se están esperando por su entonces? Una parejita aquí que está pasando, yo no sé cuántas pruebas le van a tirar a esta pareja. Pero ¿sabe lo que yo pienso? Que hay una tremenda bendición. Gloria a Dios. El diablo le tiene temor. ¿Qué es?
O sea, esto tiene que ser algo grande. ¿Cuántos alaban al Señor? Grandes cosas Dios tiene para nosotros si esperamos, si luchamos, si nos anclamos en lo que Él tiene para nosotros. Entonces es después del sufrimiento y del dolor, después de haber experimentado una abrumadora sensación de impotencia seguida de desesperanza. Me gustaría decir que los cristianos no pasan por eso, pero eso es mentira del diablo. A veces nos sentimos así, impotentes y desesperados. Mientras estamos en medio de los ataques del enemigo contra nuestras vidas, poniendo a prueba nuestra fe hasta lo máximo. Es después de la lluvia y la tormenta, después de lidiar personalmente con el peso de la guerra y el hedor de la muerte que nos rodea. Es en ese momento que Dios les dice a ellos y a nosotros por extensión: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo su corazón. Hay veces que pasamos por cosas simplemente porque Dios quiere que pongamos nuestra atención en Él. Y quizás que a menos que no pasemos por esas cosas, no le estamos poniendo atención. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro propio plan, nuestra agenda, cosas que hacer, sitios a donde ir. Y Dios te dice: párate. Párate y cállate. Es en esas veces que para mí, después de servirle por tantos años, es donde realmente el Señor me ha hablado a mí en silencio. Me encantó lo que Luis Roja le dijo a las mujeres durante la conferencia de las mujeres la semana pasada. Y no es que me colé, amados, no estaba yo, ¿verdad? A mí me votaron de aquí y... ¿Puede creer eso, que me votaron al pastor? Bueno, pero mi esposa tomó notas y le dije a mi esposa que me mandara las notas que tomó, porque estaba oyendo tantas las mujeres que estaban tan bendecidas. Yo me sentí un poco celoso. ¿Qué fue lo que aprendieron esta gente? Y una de las oraciones que ella puso en las notas me tomó la atención inmediatamente. Luz Roja dijo: antes de poder declarar la victoria, primero hay que declarar la guerra. Eso es pesado en inglés. That's heavy, man. Antes queremos la victoria. ¿Cuántos quieren la victoria? ¿Cuántos están en victoria? ¡Ah! Pero queremos brincar sobre la guerra. Queremos entrar a Jericó, ¿verdad? Sin tener que hacer nada. Y eso es lo que te enseñan, eso es lo que están enseñando en la iglesia ahora. La prosperidad y que Dios te va a bendecir y que todo te va a ir bien. Y que por ahí viene ese aumento. Desgraciadamente te quiero informar que quizás por ahí viene la despedida, la democión, la crítica, el ataque. ¿Cuántos aquí han sido atacados en su trabajo? Te voy a decir, si eres buen trabajador, vas a ser atacado. Hay veces que nuestros propios gerentes nos atacan, o managers vamos a decir, nos atacan porque tienen celos de nosotros. ¿Cuántos han pasado por eso? Digo, ¿pero por qué me está atacando si estoy haciendo lo estoy ayudando?
Pero le quiero decir algo, que todas esas maniobras del diablo, gloria a Dios, Dios la usa para glorificarse en nuestras vidas. Tenemos un Dios que prefiere llevarnos a través del fuego en lugar de librarnos del fuego. Y nos lleva a un principio espiritual que es muy importante, y es eso: el fracaso, ya sea en la carne o en el espíritu, puede aplastarnos o inspirarnos. El entrenador Nibs Price y Roy Riegels, años atrás, hay una historia muy, en la gente que está en deportes, toda la gente deportista conocen esta historia. En el día del Año Nuevo, en 1929, Georgia Tech jugó contra UCLA en el Rose Bowl. En ese juego, un jugador de UCLA llamado Roy Riegels recuperó la bola, pero se confundió y comenzó a correr en la dirección contraria de la que tenía que correr. Corrió 65 yardas. O sea, eso fue casi de un lado casi al otro, hasta que otro jugador de su propio equipo lo tumbó contra el piso. Y él miró al que lo tumbó y se dio cuenta: espérate, algo está bien malo aquí. Se había confundido. Después de ese momento, UCLA fue incapaz de mover la pelota en esa parte del juego. Georgia Tech bloqueó el despeje y anotó una seguridad en la jugada. Al terminar el medio del juego, fueron atrás al cuarto donde se reúnen. Muchos los jugadores se sentaron en los bancos y en el piso. Después de pasar por lo que acabaron de pasar, menos Roy Riegels. Roy Riegels se fue a la esquina del cuarto y comenzó a llorar como un bebé. A llorar abiertamente. El equipo entero, él estaba tan abochornado. Imagínate ustedes, ante miles y miles de personas. El entrenador Nibs no dijo nada, se mantuvo en silencio. Como dije muchas veces, el silencio a veces dice mucho. Hay veces que no tenemos que decir nada. Hay veces que la vida en sí dice todo lo que tenemos que oír. Nuestras experiencias hablan. Finalmente rompió su silencio cuando entró la persona que le dejó saber que faltaban 3 minutos para empezar la segunda mitad del juego. El entrenador miró a los jugadores, incluso a Roy Riegels, y declaró: chicos, el mismo equipo que jugó la primera mitad va a jugar la segunda mitad. No voy a cambiar a nadie. Todos los jugadores se levantaron y empezaron a salir, menos Riegels. Price se le acercó a Riegels y le dijo: Roy, ¿no me oíste? Dije que el mismo equipo tiene que salir y ganar esta mitad. Entrenador, dijo Riegels, no puedo hacerlo ni para salvar mi vida. Te he arruinado a UCLA, me he arruinado a mí mismo. No puedo enfrentarme a esa multitud en el estadio ni para salvar mi vida. El entrenador Price le puso la mano sobre el hombro y le dijo a Riegels: Roy, levántate y regresa. Esto no se ha acabado. Esto no ha terminado. Roy Riegels regresó y jugó el partido de su vida. Imagínense ustedes. Así es con la gracia de Dios.
A veces sentimos que hemos cometido un error tan grande que queremos rendirnos y tirar la toalla. Nos avergüenza nuestro propio comportamiento y no creemos tener el derecho moral ni de alzar nuestra cabeza. Es en ese momento que necesitamos recordar lo que dice la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 3, versículo 3. Pero tú, Señor, eres el escudo que me protege. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. No yo, tú la mantienes. Necesitamos reprender al diablo y recordarnos que aún ha de alabarlo. Aún he de alabarlo. Tenemos que predicarnos a veces a nosotros mismos. Como dice el Salmo 42:5, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Amados, tenemos un retiro matrimonial del 1 al 3 de mayo. ¿Cuántos saben eso? Al que debemos asistir si pertenecemos a esta iglesia y están casados. Esta es pura publicidad, sin vergüenza, como decimos nosotros. Los organizadores son el pastor Carlos y Vivi, a quienes deben ver para inscribirse, pero ellos no solamente supervisan nuestro ministerio en español, sino que también están al cargo del ministerio matrimonial de Hope Center. En total, que hayan llegado a dirigir nuestro ministerio matrimonial es un milagro que muchos de ustedes no saben. El pastor Carlos tenía todas las razones para creer que su matrimonio había terminado. Él y Bibi se habían divorciado. Ella había seguido adelante con otra persona. Todo parecía haber terminado. Cada cual estaba en su propia casa, vivían sus vidas separadas. En realidad, si Dios hubiera decidido que este matrimonio se acabara, el pastor Carlos solo podría culparse a sí mismo. Sabía, al igual que Riegels, que esa pérdida sería totalmente suya. Pero el juego no había terminado para Riegel, ni tampoco para pastor Carlos. Y aún más importante, para Dios. ¿No es maravilloso que Dios no se dé por vencido, ni siquiera cuando estamos al punto de rendirnos? Dios no se da por vencido con nosotros. Él no se ha dado por vencido con ustedes, hermanos. Esta mañana Dios les dice, no importando lo derrotado que te sientas, necesitas levantarte y salir a la cancha, porque esto aún no se ha terminado. El evangelio de la gracia es el evangelio de segundas, terceras y centésimas oportunidades. Constantemente perdemos el balón, pero Dios nunca nos saca del juego. Cuando creemos haberlo conseguido, que estamos ahí, a menudo corremos en la dirección equivocada, entusiasmadamente. Y hubiéramos terminado en el infierno si Dios no hubiera enviado a alguien para tumbarnos. Alguien que no estaba impresionado por lo bueno que estamos corriendo, sino por la verdad que Dios está tratando de decir, de hablar, que no estamos escuchando. Él es el que nos mantiene en el juego, a pesar de lo que hemos hecho, y continúa interviniendo ante el Padre por nosotros como nuestros sumos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7, versículo 24 dice, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Pero eso también puede salvar por completo. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Amados, no se trata cómo empezamos, sino de cómo terminamos.
El mismo escritor de Hebreos nos lo expresa de esta manera en Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Es interesante. Quítatelo. Mira a tu vecino y dice, quítatelo. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mientras estaba en el vestuario con el entrenador, Roy Ruggles seguía repitiendo, no puedo hacerlo ni para salvar mi vida, no puedo hacerlo ni para salvar mi vida, no puedo hacerlo ni para salvar mi vida. La verdad es que ninguno de nosotros podemos. Solo Dios puede hacerlo. Es cuando somos débiles que finalmente somos fuertes. Cuando finalmente nos damos cuenta de que nada dentro de nosotros puede ayudarnos a superar nuestros problemas. Solo cuando finalmente nos rendimos por completo a Dios es cuando realmente confiamos en Él. La fe no trabaja sin rendimiento. Voy a repetir, la fe no trabaja sin rendimiento. Puedes tener toda la fe que te dé la gana, pero si no te rindes a Dios, ¿de qué te vale? Nuestra Desiree Moore tiene un maravilloso video testimonial en Facebook que habla sobre esto, el cual vi ayer. Deberían, si hablan inglés, deberían tomarse un momento para verlo. Les inspirará, especialmente si han pensado en darse por vencidos. El rendirse totalmente a Dios fue lo que ayudó a Desiree, lo que le tomó a Pastor Carlos restaurar su matrimonio. A veces nuestra terquedad puede hacer que Dios retrase nuestra oración simplemente para que tengamos más tiempo de madurar hasta el punto de estar preparados para recibir la bendición que Él intenta darnos. El pastor Carlos probablemente le tomó más tiempo que él deseaba volver a tener a Bibi como esposa, porque probablemente necesitaba primero madurar más en Cristo. Es interesante, ¿verdad? ¿Qué si Dios le hubiera dado la respuesta inmediatamente, sin tener que pasar por el sufrimiento? Ese sufrimiento, ese tiempo, aunque en la mente, me imagino, de Carlos era una eternidad, pero en realidad que ese era realmente, o sea, comparado con, es un tipito corto. Pero ese tiempo era importante, ese tiempo de sufrimiento, de separación, de duda, de desesperación quizás. Era importante. ¿Cuánto tiempo fue? 6 meses, gloria a Dios. Esto es. Yo sé que era 6 años, estoy bromeando. 6 años. 6 años. Como se nos exige a todos nosotros, tuvo que aprender a rendirse completamente a Dios. Si habla con el pastor Carlos, él te lo dice. Eso fue, llegó a un punto donde la gente le estaban dando, ¿verdad? Los profetas falsos. Los profetas falsos. Mira a esta muchacha acá y esta ahí. Yo creo que en una vez él hasta salió con una. Sacó a una. Y el Espíritu Santo dijo, no, esta no es. Esta no es. No que no había nada más malo con la muchacha, pero no era la que Dios tenía para él. Tenemos que, amados hermanos, tenemos que tener paciencia. Tenemos que rendirnos completamente a Dios. No podemos vivir esta vida cristiana por nuestra cuenta, ni siquiera podemos adorar a Dios como es debido por nuestra propia cuenta. El apóstol Lucas lo expresa así
en el libro que tiene su nombre. No el que tiene su nombre, el otro que escribió en Hechos. Capítulo 17, versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él es, Señor, y todo lo que hay en él, es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Versículo 25, ni se deja servir por manos humanas. Óigame bien, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitaría de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Versículo 27. Esto lo hizo Dios, oiga bien, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea o tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. No podemos adorar a Dios con nuestras propias manos, amados del Señor, lo que hacemos. Hermanos, tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón. Las personas se amargan y se ofenden cuando lo que hacen por Dios no produce inmediatamente los resultados que esperan. ¿Sabe cuántos pastores yo conozco que están en esa situación? Ven a otro y creen que lo que Dios hace con otro debe hacer lo mismo con ellos. Compran el libro. ¿Están siguiendo los pasos que dice el libro? Sin embargo, todavía tienen los 3 gatos, no tienen los 3,000 miembros que esperaban tener. Queremos hacerlo, lo que decidamos que sea, lo que estamos haciendo, y luego esperamos que Dios lo acepte. Ese fue el caso de Caín y Abel. Abel ofreció un sacrificio mejor porque fue por fe y no por la obra de sus manos. Es interesante, ¿verdad? Porque ¿qué dio Caín, verdad? El fruto de su labor. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Su ofrenda dada ¿por qué? No por esfuerzo, sino por fe. Dios no busca su sudor, aunque vamos a tener que sudar. Busca que le entreguemos nuestro corazón totalmente, que nos rindamos a Él. Mira a su vecino y dígale, no es cosa de manos, es cosa del corazón. En 2 de Crónicas capítulo 14, leemos sobre el rey Asa. En contexto, durante los reinados de Roboam y Abías, la verdadera adoración a Dios en Judá decayó hasta el punto de convertirse en idolatría. Eso es en Judá. Se erigieron varios lugares para la adoración idólatra. Lo leemos en 1 de Reyes 14. Cuando Asa ascendió al trono, organizó su reino y se propuso erradicar la idolatría e instar a Judá a buscar a Dios y obedecerlo, adorándolo con sinceridad. Hermanos, cualquier avivamiento o renovación tiene que estar basada en una adoración sincera a Dios. Eso me impresionó hoy de la alabanza, de la adoración hoy, porque sentí que era una adoración pura. Eso es lo que busca Dios. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces lo llama a buscar a Dios con ahínco. El escritor de Crónicas usa el término buscar a Dios 8 veces en los capítulos del 14 al 16 y 30 veces en total. ¿Qué significa? Significa desear y buscar con fervor la presencia, la comunión, el reino y la santidad de Jehová. Se trata de ir más allá de los hechos y buscar su rostro. Amados, no basta con conocer a Dios, con tener una teología clara, un conocimiento bíblico impresionante. Tenemos que conocerlo realmente, tenemos que conocerlo personalmente. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos?
Lo dividimos en 4 pasos. Primeramente necesitamos, número 1, si lo están escribiendo, tenemos que volvernos a Dios. Lo que necesariamente significa alejarnos de aquello que nos roba la atención. Tenemos que enfocarnos en Él y volvernos a Dios. Isaías 55:6 nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Nuestro pasaje clave de esta mañana lo resume. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo el corazón. En segundo lugar, punto número 2, necesitamos tener sed de Dios. Quiero que me oigan bien claros esta mañana. Si están satisfechos, si estás satisfecho con tu relación con Dios actual, tenemos un problema. Simplemente aún no lo sabemos. Tenemos que salir de ser fanáticos de Dios a ser seguidores de Dios. El salmista nos dice en Salmo 42, 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Amados, ¿aún tenemos sed de Dios? ¿Tienes sed de Dios? ¿Cuántos han tenido sed? La sed es diferente que el hambre. Muchos de nosotros tenemos hambre todo el tiempo. Pero la sed es otra cosa. A mí siempre me está la gente diciendo: ¿tomaste agua? Porque se me olvida tomar agua. Pero de vez en cuando se me olvida demasiado. Y llega un punto donde tengo sed. Ya cuando tengo un sed terrible. Tengo que tomar algo ahora, o me desmayo. Número 3, atarnos a Dios. No se trata solo de confesión, sino de compromiso. Muchos quieren hacer confesión, pero no quieren comprometerse. Es el camino de Josué. Lo expresa de una manera impresionante. En Josué 24:15 dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. O sea, los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Finalmente, necesitamos confiar en Dios. La confianza es la palabra del Antiguo Testamento para la fe. Al fin y al cabo, o creemos en Dios o no creemos en Él. Rendirnos implica dejar de buscar en nosotros mismos la solución de nuestros problemas y confiar que Dios hará lo que dijo que Él haría en las Escrituras. Se trata de creer y confiar en Dios como nuestro ayudador supremo. El escritor de Hebreos lo explica hermosamente cuando nos dice en el Hebreos 13:6: así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Confiar en Dios implica necesariamente 2 cosas fundamentales. Número 1, rendirnos totalmente a Dios. Número 2, nunca darnos por vencido. Nunca darnos. Si así terminamos con la recomendación del Pablo a los creyentes en Galacia, que todavía se aplica cada vez más a ustedes y a mí hoy. Él dice en Gálatas 6:9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencido. Si no nos damos por vencido. Hay ataques, amados. Y a veces esos ataques no tienen ni sentido. Cosas que nunca esperaríamos. ¿De dónde vino esto?
Como dije anteriormente, le servimos a Dios, que a veces no nos libra del fuego, pero se queda de nosotros a través del fuego. Él está en el horno, ahí está Él con nosotros. Como estuvo con los muchachos judíos. Tiraron 3 en el horno, y cuando el rey vino y vio, habían 4. Y el cuarto parecía como el Hijo del Hombre. A donde quiera que te encuentres, y puede que tú estés aquí, quizás llegando a lo último. Ese testimonio de Desiree fue increíble. Ella pasó por un tiempo donde pensaba, bueno, ella había perdido su mente. Dijo interesantemente que su hermana le daba el consejo que tenía que rendirse a Dios. Y ella se molestaba con ese consejo, porque era muy obvio. Tengo que rendirme a Dios. Tengo que rendirme a Dios. Hasta que peleó, hizo todo lo que podía hacer con sus manos, sus esfuerzos humanos, viendo doctores, psiquiatras. Y nada le dio resultado. Hasta que decidió rendirse completamente a Dios. A veces nos toma mucho tiempo aprender lo que quizás es obvio cuando comenzamos. Y es esto. Número 1, Dios te ama. Número 2, Él nunca te abandona. Él nunca te desampara. Piénsalo. Si estás en el medio de lo que tú piensas es el infierno, ahí está Dios contigo. Ahí está Dios contigo. Dice la palabra de Dios, nos enfocamos en, por sus llagas fuimos nosotros sanados, pero nos olvidamos que la paga de nuestra paz fue sobre de Él. En Él no solamente hay contentamiento, sino hay paz, paz verdadera. Una paz que el mundo no te puede quitar. Una paz que permanece. Inclinemos nuestros rostros.